Hola a todos, bienvenidos a Lick Ibero. Estamos aquí con Gabriel Pacheco en Sárdeme. ¿Sí se dice así? Tarde. Sárdeme. Para hacerle una entrevista sobre su trabajo y sobre la escuela de ilustración en Sárdeme. ¿Cómo es que decidiste venir a Italia? No, en realidad no fue una decisión, fue una serie de coincidencias que se fueron sumando hasta que un día me desperté aquí en Sarme. Es que verdaderamente no fue una decisión de voy a ir a Sarme. Una invitación, sin pensarlo, sí. Después coincidió con la coincidencia de un proyecto y como que se sumaron muchas cosas y de pronto ya estaba aquí trabajando en Sarne, con la escuela, con la fundación y habitando aquí. ¿Nos puedes hablar un poco de qué es para ti o cuál es tu trabajo en la fundación y en la escuela? Sobre todo en la fundación es solamente como un consejero que observa las cosas y puede dar un punto de vista. Y después en la escuela estoy tratando, yo hace tiempo que estoy desarrollando un proyecto que se llama Pretextos de Creación, Uh-huh. que es un libro que es ayudado por una, por la Secretaría de Cultura de México, en donde estoy tratando de desarrollar algunos contenidos en la didáctica en relación al acto creativo, es decir, qué es todo esto, qué es el acto creativo. Eh, yo platicando, lo conté a Leo, que es el presidente de la fundación, le interesó, a mí se me ocurrió proponerlo y así con esa coincidencia eh, me están permitiendo tratar de ver si es posible activarlo, Uh-huh. evaluarlo, ponerlo en práctica, ver si hay algunos rasgos. Yo lo digo a veces que es como una especie de un intento de crear, desde mi punto de vista, desde mi experiencia, una gramática de la creación. Ah, okay. ¿No? Si es que se puede decir que esto es imposible, es una Uh-huh. contradicción. Hablar de encuadrar la parte creativa es un contrapuesto, pero efectivamente la idea es justamente eso, jugar a ver si hay una estructura Uh-huh. y esto implementarla como una forma de transmisión De didáctica, de ¿puede ser? didáctica, Mm. sobre todo en la enseñanza de la ilustración, que, que es el punto que a mí me tiene más interesado en este momento en donde radico aquí y trabajo con el proyecto de la escuela de la fundación. Claro que sí hay escuelas en México, pero Como, a lo mejor como tendencias o como que tu trabajo o es que el de otros más, son ajá, más hayan. tendencias porque la escuela también implica una parte reflexiva que yo creo que no se ha tenido reflexiva como aparato crítico. Es Uh-huh. decir, yo no estoy de acuerdo en que los artistas mexicanos no hayan reflexionado. Eh, Tamayo ha escrito mucho y ha reflexionado sobre el color, sobre la creación. Es Sí, sí, decir, sí. son pensamientos que escribía y que eran enunciados, Sí. ¿no? Pero en general las escuelas, o sobre todo la escuela de ilustración en México, yo no creo que haya existido. Ha existido una tendencia, Pero no eh, se ha reflexionado acerca no, de no, eso. no, no se ha reflexionado y desde mi punto de vista, un punto de vista muy personal, se ha utilizado mucho, se ha paternalizado con, con artistas en particular, ¿no? Ok. Posada eh, era un artista que hizo eh, una tendencia, ¿no? Uh-huh. Pero después parece, desde mi punto de vista, que digo paternalizar porque ese trabajo se vuelve un icono que cubre una reflexión, ¿no? Entonces vemos de pronto que un ilustrador que se quiere llamar mexicano eh, Imita, hace calaveras, ¿no? claro. Pero en realidad, ¿cuál era el pensamiento
de hacer calaveras. Sí. Salir de ahí desde un punto de vista. Sí, como la propuesta. Sí, yo he notado un poco esa división, ¿no? Entre, sobre todo en este periodo en que se está empezando a reflexionar lo que ha pasado de los 90 o de los 80 a ahora. He notado un poco que hay artistas que fue como sucedió y lo siguen haciendo y esa fórmula les funcionó. Y son muy buenos y tienen una tendencia y todo, pero no han reflexionado. Y he encontrado a pocos, sobre todo en México, que además están reflexionando, o sea, qué es ser ilustrador, qué función, bueno, no función, o qué estética tiene la imagen junto a la palabra en un libro álbum, o la imagen, o el color, o sea, que están reflexionando acerca de su propia creación o de lo que está pasando. ¿Tú sí piensas que haya como esta diferencia? Sí, definitivamente hay una diferencia ahora. Yo creo que es cuestión de tiempo, porque el hecho de decir que no hay una escuela de ilustración en México no es peyorativo, no es subestimar. Digo que somos un grupo de personas que viven en una región que es muy joven, es muy joven. No podemos comparar con una alemana, sí, donde se hacían libros ya ilustrados hace 100, 150 años. Es decir, el asunto es que el tiempo en el que nosotros estamos ha arribado un nuevo entendido, después se ha intentado asumirlo con los recursos que teníamos, y poco a poco, como ya es un espacio que antes no había, se permite y hay la llegada de jóvenes artistas que reflexionan, se preguntan si esto es así o no es así, ¿no? Que traen también sus propias propuestas, ¿no? Tú ahorita decías, por ejemplo, la metafísica, ¿no? Otros la filosofía, otros la... Y no por hablar de otras disciplinas, ¿no? Sino de una propuesta como de reflexión personal de su trabajo. Que por fortuna no existe una... yo creo que es una contradicción, pero así lo pienso. Por fortuna no existe una escuela que te diga, tú vas a ser ilustrador, porque eso permite llegar a un arquitecto, a una persona de letras, a una persona de filosofía, a un médico, y sigue manteniendo vivo contrapesa, hace reflexionar, y yo creo que eso es... ahí sí se podría decir que pudiera haber una tradición de ilustrar, ¿no? Que cualquier persona puede leer y pensar de este aspecto de la ilustración, y lo único que hace falta es tiempo, ¿no? Para llegar a ciertos puntos. Ya, en México ya hay un espacio, en toda Latinoamérica ya hay un espacio muy grande, lo que sí siento es muy joven, ¿no? Tampoco es que esto sea una parte que demerita. Al contrario, yo creo que es una oportunidad, porque los centros tampoco es que digan mucho, ¿no? Por fortuna, habiendo periferias, se mueve el centro. Entonces, lo importante sería que en este momento de la ilustración en México se continúe así abierto, así de caótico, pero incluir la reflexión. Cierto que había esquemas. A mí lo que me tocó vivir fue un momento en donde algunos o un grupo decía esto es ilustración, un grupo de editores también decían esto es un tipo de ilustración, y la inclusión o el, ¿cómo se puede decir? Aparecía un poco las voces de afuera. No había internet. Ahora, en este otro momento, el internet es una cosa que ha cambiado por completo,
Y yo diría que las etapas son de haber pocos conceptos y pocos entendidos de ilustración. Ahora hay una gran diversidad de entendidos. Y los entendidos como una experiencia personal. Puede ser que una persona un joven que viene de diseño, que viene de letras o que viene de plástica, dice, bueno, yo quiero hacer ilustración. Ahora hay revistas electrónicas con ya lo que se dice historia de la ilustración, ya hay ciertos nombres, pero tampoco es que se tenga definido el concepto de ilustración. Entonces, de haber pocos, un grupo que decía esto es ilustración, a haber un gran cúmulo de entendidos de ilustración. Claro, yo agregaría un punto en donde actualmente la ilustración, por desgracia, pero yo creo que es un asunto natural, está en la parte industrial, ¿no? Que tiene que ver mucho con los ritmos, eso que la gente le gusta llamar, como lo dices tú, profesionalizar la ilustración, que es para mí es una ansia. Yo no estoy muy de acuerdo. Al inicio parecía que sí, estaba un poco observando qué se quiere decir con profesionalizar, pero se me hace una ansia industrial. Como más sí, porque, de mercadotecnia. De tratar de contener y de crear un molde de lo que es la ilustración en cierto momento, porque las editoriales que hacen el mercado se han dado cuenta que la ilustración es un producto que se vende. Este momento en donde se intenta que aquello con una naturaleza que no tiene nada que ver con la profesionalización, que es la creatividad, que es la literatura, que es la ilustración, es un contrapuesto para mí. Es decir, yo no entiendo que se pueda profesionalizar un escritor. Okay. O sea, ya es una cosa que para mí es un momento que se vive actualmente. Para mí el trabajo de escribir, que es el mismo que el de ilustrar, porque ilustrar es escribir, sí, es creativo, sí. No tiende a esta naturaleza de profesionalizar. Yo creo que la etapa que vendría sería justamente cuestionar. Es decir, se ha intentado de un inicio intentar definir un algo que por naturaleza no es definible porque compete a la experiencia personal de cada creador. Y ahorita el momento sería justamente darse cuenta que no se va a poder definir, que es una situación que cada artista, que cada ilustrador, que cada escritor va a definir como puede. Va a ir desarrollando. Lo ideal sería entonces tener, sí, comunicar, igual no ser tan o sea, un balance entre el comunicar, entre la técnica y entre también tener una poética, una estética que ofrecer. Es un dilema muy fuerte. Es decir, uno que quiere conservar el espacio creativo donde tiene que pensar, no sé cuánto tiempo se piensa una idea, pero tiene que pensar, donde se habla de tiempo, pero además yo quiero procurar una técnica que tiene su tiempo lento. Es que hablamos de estos dos contrapuestos. La creación es un tiempo lento, la lectura es otro tiempo lento. Lo único que es veloz es la producción, la venta. Entonces, he ahí el dilema. Sí. Jóvenes ilustradores que dicen, yo quiero ganar este premio, quiero estar en esta feria, dicen, tengo que producir por lo menos, aún sin trabajar, a una velocidad que ya tiene que ver con la velocidad con la que se trabaja. Y por eso mismo yo también cuestiono mucho esto de la profesionalización, ¿no? ¿Qué es profesionalizar? No creo yo que al escritor se le diga, tienes que profesionalizarte. Al ilustrador, por desgracia, incluso los ilustradores han aceptado esto de profesionalizar. Pero es un dilema porque al final de cuentas la ilustración que pertenece a la parte creativa es un contrapuesto y siempre está desfasado a los ritmos, a los conceptos establecidos de la sociedad.
Se escribe porque se quiere ir, porque no es eso que yo he visto, sino es otra cosa. Una propuesta, claro. ¿No? Entonces... y no podría ser como más bien con la idea de que se está creando, o sea, de que un ilustrador tiene, y bueno, me dirás tú si es así, un ilustrador tiene ciertos, que ver con ciertos trabajos, ciertas técnicas, cierto creativo, no sé qué, diferente quizás a un pintor, ¿no? Porque un ilustrador o justo trabaja con la palabra, o sea, que él sea autor tanto del texto como de la ilustración, o trabaja a la par con alguien que también es creativo, que también está, que es el escritor, que también está buscando una voz narrativa y todo eso, en esa parte en que es como diferente, o sigue siendo como artista plástico, pero ¿dónde entra el diálogo con el texto? Sí, es una línea muy confusa entre el ilustrador y el pintor. Sin embargo, los dos son creadores. Uh-huh. Sin embargo, los dos escriben. Uh-huh. Yo digo que es una cosa como de respiración, es decir, así de inasible, ¿no? Porque van a decir, ¿qué quiere decir esto? Es justamente eso. Y tiene que ver mucho con el tiempo. Por fortuna, el pintor, o bueno, es que el problema es que a veces esto implica que yo quiero vivir de esto que hago. Uh-huh. Y es muy difícil en nuestros tiempos, claro, ser artista y vivir de ello, ¿no? Porque ser artista es una cosa, es una situación, un estado de vida. Pero después vivir de ello ya implica que eso, que mi obra tiene que salir y vender y dejarme dinero para poder continuar mi trabajo. Es decir, es un conflicto fuerte. Sin embargo, hay esquemas, la pertenencia, y hablo en particular solamente de la ilustración editorial. Hay esquemas, hay una naturaleza del libro que es muy diferente al pintor. Uh-huh. Ahí el ilustrador cobra más la parte de esta naturaleza del libro, uh-huh, que es legibilidad. Uh-huh. Es decir, es un objeto que son muchas partes que se unen en uno solo. Uh-huh. Entonces, hay una naturaleza del libro que tiene que ver que su escritura se componga de otra forma, de otro ritmo, que a lo mejor el pintor o el escultor que hace una escultura, después pasa un tiempo y regresa al mismo tema y hace otra escultura sobre ese mismo tema y pasa más tiempo y va construyendo una serie, ¿no? Uh-huh. El ilustrador, en un cierto caso, tiene que fundarse en un tiempo para reunirse con otro, se lleva texto de otro escritor y hacer una narración, ¿no? Sea libro ilustrado o sea álbum ilustrado. Pero los dos son creadores, los dos tienen... Sí, crear una narrativa en conjunto, los ¿no? dos escriben, es decir, el pintor escribe también. Sí, las imágenes también se leen. Entonces, en esta idea de que creo que falta mucho por que todos, la sociedad, podamos entender así, pero bueno, se está trabajando. Tal vez la diferencia es el valor con que una persona o un artista o un ilustrador quiere comprometerse a esa respiración.